Hola amigos, en este video hablaremos acerca de la distribución de frecuencias agrupadas en la calculadora TINS-PARIX-X-CAS. La distribución de frecuencias agrupadas o tabla con datos agrupados se emplea si las variables toman un número grande de valores o la variable es continua. Nosotros partiremos a partir de esta tabla, en la que en la primera columna tenemos los intervalos o clases definidos, como tú puedes observar. En la segunda columna tenemos las frecuencias de las respectivas clases o intervalos. A partir de esta tabla nosotros calcularemos la desviación estándar, la varianza, la mediana, el primer cuartil, el tercer cuartil. Para poder calcular todos estos resultados, nosotros utilizaremos un pequeño programa y a continuación resolveremos un ejemplo para ver cómo es que se usa este programa. Nosotros tomaremos de ejemplo esta tabla. Cuando tú estés en la ventana Home de la calculadora, y una vez que tú transfieras el programa a la calculadora, vas a Mis documentos, y ahí buscas el programa llamado Estadística de datos agrupados versión 1. Y a continuación le das a abrir. El programa está compuesto de dos páginas. La primera de ellas es una hoja Excel en la que nosotros ingresaremos los datos que tenemos. Para poder ingresar datos nosotros utilizaremos estas tres columnas. La primera de ellas es la columna inferior, la segunda es la columna superior y la tercera es la columna de frecuencia. En la primera columna nosotros ingresamos el intervalo inferior, los primeros números de estos intervalos. En la segunda columna nosotros ingresamos el intervalo superior, los segundos números de cada intervalo. Y en la tercera columna nosotros ingresamos las frecuencias. Entonces nosotros ingresaremos los datos de nuestro ejemplo. Ingresamos. El primer número es 40. El segundo es 45. 50. 55. 60. 65. 70. 75. 80 y 85. Ese es el intervalo inferior. A continuación ingresamos el intervalo superior de las clases. 45. 50. 55. 60. 65. 70. 75. 80. 85 y 90. A continuación ingresamos la columna de frecuencias. 3, 6, 13, 26, 30, 12, 15, 8, 5, por último 2. Una vez que nosotros hayamos terminado de ingresar estos datos, vamos a la siguiente página, a la página 2. Y a continuación aquí presionamos el botón de catálogo y vamos a la última pestaña de bibliotecas y ahí ingresamos a problema actual. Desplegamos esta pestaña y seleccionamos calcular F1. A continuación solamente presionamos Enter. Y ya con esto el programa terminó de calcular. El programa nos calcula la mediana, que para este caso es 63.08. Nos calcula la desviación estándar, que es 9.70. Nos calcula la varianza. Nos calcula el primer cuartil
y el tercer cuartil, que es igual a 70. También hay que aclarar que el segundo cuartil es igual a la mediana, pero eso no es todo. En la primera página de la hoja Excel, tenemos que a partir de la cuarta columna, tenemos aquí resultados intermedios. Esta es la cuarta columna, que es la columna de los promedios de cada intervalo. Tenemos aquí la columna de frecuencias acumuladas, que como bien dice su nombre es la columna de las frecuencias acumuladas de la columna de frecuencias. Tenemos aquí la columna FI por XI. Esta es la columna de la frecuencia por el promedio. Estos resultados nos sirven para poder calcular la mediana. Tenemos aquí la última columna que le llamé XI-MXP2-FI, que es igual a XI menos XP al cuadrado por la frecuencia. Aquí tenemos los resultados de tal operación. Estos cálculos de la última columna nos sirven para poder calcular la desviación estándar. Al final de la columna de FI por XI tenemos aquí un último resultado, y este número es igual a la sumatoria de todos los cálculos anteriores en esta columna. Como te dije, este resultado nos sirve para poder calcular la mediana. De igual forma tenemos aquí otro resultado en la última columna, y este resultado es igual a la sumatoria de todos los números calculados anteriormente en esta columna. Este resultado nos sirve para poder calcular la desviación estándar. Estos son datos adicionales que también provee este programa. Y ya con esto habríamos terminado de describir los resultados que nos entrega el programa. Para terminar, una vez que tú cierres el documento del programa, de esta forma, y el programa te pregunte si tú quieres guardar, le dices que no, para poder hacer nuevamente otros cálculos o utilizar el programa nuevamente y que no se alteren algunas configuraciones que pueda tener el documento del programa. Entonces, para poder utilizar el programa nuevamente, tú vas a mis documentos y vuelves a abrir el programa. Bueno amigos, eso era lo que quería mostrarles en este video acerca de la estadística de datos agrupados. Hasta la próxima.